Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Realmente es un placer hacer este trabajo, sobre todo cuando se trata de ofrecerles el trabajo de dos personas que se han empeñado desde hace mucho tiempo en mostrar el trabajo de un pionero en el cine andino y especialmente en el cine que tiene que ver con nuestras raíces. Se trata nada menos que de Luis Figueroa Yávar y estamos con Gabriela Martínez Escobar y con Ronald García, directora y cámara y edición de este documental que se llama Luis Figueroa Yávar, el cine de la tierra. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Ronald. Gracias por esta entrevista. Hola, Patti, muchísimas gracias también por tenernos acá. Gracias igualmente, Patricia, por la invitación y la oportunidad para poder hacer llegar, hacer conocer, ¿no? Este trabajo que creo que es importante, ¿no? Para todos los que de alguna manera valoramos el cine peruano, el cine andino y a Luchito Figueroa. Bueno, ¿quién no recuerda en el Perú Cuculi, ¿no? Pero Eh, para ver cómo nace este proyecto, en qué deviene este proyecto, me parece que nos han preparado un pequeño avance de lo que será este documental el día de su presentación, que ya Gabriela y Ronald nos dirán cómo y cuándo. Pues adelante, Gaby, ya, para ver de qué se trata. ya. Perfecto. Antes de pasar el tráiler del documental, solamente para contextualizar un poco, saber, ¿no? Que como bien dices, Patti, yo creo que la gran mayoría de peruanos, sobre todo de ciertas generaciones y ojalá también las nuevas generaciones, se acuerdan y conocen la gran película Cuculi, ¿no? Una película que marca prácticamente el nacimiento del cine regional y nacional, ¿no? Hecho por varios cusqueños, ¿no? Y uno de ellos, Luis Figueroa, Luchito Figueroa. Am, en el documental, y lo vamos a ver en el tráiler, ¿no? Lo que quiero enfatizar es que la película, el documental no solamente habla de Cuculi, ¿no? Eso es el inicio, un pedacito en la larga historia de Lucho De la Figueroa trayectoria y su cinematográfica trayectoria cinematográfica, claro. de Lucho. Entonces, tener eso en cuenta. Y voy a ponerlo ahora para que lo veamos. Yo he nacido el 11 de octubre de 1928 y yo he tenido la suerte, diría, de haber estudiado junto con mis hermanos también en la hacienda Moyomarca de mi familia. Había una escuela y en esa escuela nos sentábamos pues a aprender las primeras letras, a aprender a contar en ábaco. Nosotros, pese a que éramos de una clase social distinta, sin embargo, sentíamos una afinidad, un compañerismo hermosísimo, ¿no? De estudiar junto con los hijos de los peones de Hacienda, ¿no? Y eso tal vez a mí me dio una visión del mundo andino,
que más tarde se manifiesta indudablemente en el gran aprecio que yo he sentido leyendo la obra de Arguedas, por ejemplo, ¿no? Que para mí es el gran sustento, yo diría, de todo nuestro proyecto de cine andino, ¿no? De un cine así con raíces profundas en este país, en el Perú. Era un gran soñador, Lucho, y muy sensible como artista y muy sensible como ser humano. En medio de la seriedad de su trabajo, encontraba pretextos para poder hacer algunas bromas. Era una persona muy apasionada. Era un hombre feliz, porque todo el tiempo se dedicaba a hacer lo suyo, a hacer lo que le gusta. No hay la menor duda, ¿no?, de que se trata de un pionero. Excelente. Felicitaciones por el tráiler, prometedor, y nos muestra pues con mucha habilidad las distintas películas de Figueroa y también nos muestra a varios reconocidos entrevistados que dan su testimonio, lo que nos da ya una mirada, un alcance de lo que significa este documental. Bueno, Gabriela, ¿cómo nace este proyecto? Mira, es una historia interesante, un poco larga y a veces hasta yo pienso un poco graciosa, pero como tú sabes, yo conocí a Lucho, bueno, yo soy cusqueña y nací, crecí en Cusco y conocí a Lucho de muy niña, ¿no? Su familia era amiga con la familia de mi madre y a lo largo de los años, cuando yo empecé a hacer cine, Lucho fue muy apoyador, ¿no? Siempre me incentivaba, me hablaba las veces que nos encontrábamos. Así que luego cuando yo emigré, me vine a los Estados Unidos y estaba haciendo mi maestría, ¿no?, en cine y comunicaciones. En uno de mis viajes a Cusco le dije, oye Lucho, yo quisiera hacer un trabajo sobre tu obra, ¿no? Y tuvimos una larguísima conversación y pues de ahí yo le prometí que yo iba a hacer un libro sobre su trabajo. Te estoy hablando de hace casi 30 años atrás, ¿no? Y los años pasaron y pasaron. Finalmente, creo que esto fue como en el año, cuando tuvimos esa conversación, finales de los 90. Pero en el 2000, 2001, yo me lo senté, le dije, mira, Lucho, ahora sí tengo que hacerte una entrevista muy larga para el libro. Y la entrevista que tú ves ahí con Lucho es esa entrevista, que fue una entrevista hecha para un libro, es una entrevista larga, casi de una hora, ¿no? Entonces, los años pasaron, yo hice un artículo que salió en la revista Guamán Poma, un artículo sobre Cuculi y la Escuela de Cine Cusqueño en el 2006, si recuerdo bien. Y pues estaba queriendo trabajar el libro, pero la vida me llevó por otros caminos, hice otras cosas, otros libros, otras películas, y finalmente hace unos años pensé, mira, ¿sabes qué? Tengo que cumplir mi promesa, Lucho, pero no voy a hacer un libro. Lo que debo de hacer es en realidad una película, ¿no? Zapatero a tus Porque zapatos. exacto. Y lo otro, porque yo creo que tiene mucho mayor, ¿no?, con los audiovisuales, con las películas de él, poner esos clips y yo creo que es mucho mejor para que las nuevas generaciones lo conozcan y conozcan todo su trabajo, ¿no? Toda la gama de películas y documentales que ha hecho, porque él ha ido entre la ficción y el documental siempre, ¿no? Entonces... De ahí nace este proyecto y claro, yo estuve trabajando con Ronald en otras películas que se me metieron en el camino
Y ahí en conversaciones con Ronald es que le dije, oye, ¿qué te parece? Mira, yo tengo esta promesa a Lucho Figueroa y quiero hacer un documental y si estarías dispuesto a trabajar conmigo, ¿no? Ayudarme a hacer cámara, irnos a Cusco, todo esto. Y es así como nace, esa es la génesis de este proyecto. Y Yo quisiera añadir Ronald, algo, tal vez sí, sí, claro. justamente. Te iba a preguntar cómo te fue yendo a Cusco, encontrándote con en primer lugar, el clima, la manera de trabajar de Gabriela, el proyecto. Sí, bueno, antes que eso yo quería comentar algo, ¿no? Es que con unos amigos, tiempo antes, acá en Lima, nosotros de alguna manera nos propusimos una misión como de que rescatar los testimonios de todos estos cineastas que pues habían de alguna manera construido pues lo que conocemos como cine peruano, ¿no? Entonces empezamos el 2006 con Robles Godoy, ¿no? Junto con Josué Méndez, Héctor Gálvez, lo sentamos a Robles y le hicimos así entrevistas. Un tiempo después lo hicimos también con Jorge Viñati, ¿no? Que es muy conocido también. Y estaba en nuestra mira hacerle una entrevista a Luis Figueroa, porque nos enteramos además que él iba a él iba a venir a Lima, ¿no? Entonces, lo buscamos y él venía para una operación y nos dijo, bueno, después de la operación ok, ahora hacemos las entrevistas y lamentablemente no salió de la operación, Luchito. Entonces me quedé con una cosa ahí en en el estómago, no sé, una especie de nudo ahí en el estómago con esta historia. Y bueno, fue casualmente con Gaby, que nos conocimos a raíz de la pandemia y a través de la virtualidad llegamos a hacer un documental sobre otros temas. Después otro tema más que era sobre la violencia en Guatemala, ¿no? Y salió la idea esta bueno, me salió con la sorpresa de que tenía una entrevista a Luis Figueroa, ¿no? Entonces dije, qué maravilla, yo lo vi como un tesoro, ¿no? Es la entrevista que hubiera querido hacerla yo, pero la tenía Gaby. Entonces, para mí fue muy grato, muy emotivo, ¿no? Poder colaborar con esto que me estaba regalando, para mí la vida me estaba regalando esta oportunidad de hacer esto, ¿no? Que en realidad aprecio y valoro tanto, ¿no? Poder conocer a Lucho Figueroa a través de la entrevista y trabajar en esto. Y bueno, yendo a la grabación, bueno, la verdad es que sí, Cusco es una ciudad que pues está a más de 3.000 metros, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el primer día que llegamos, bueno, que yo llegué, eh, me fui al hotel, creo que estuve en la mañana un tiempo, creo que descansando, y de ahí fuimos a grabar, fuimos creo que a la Plaza San Francisco, por ahí a hacer algunas tomas, y en algún momento casi me desmayo, ¿ah? No le dije nada, no le dije nada a Gaby, yo seguía tranquilo, pero sí, sí, me chocó la altura, y sí, bueno, ya pues creo que también no sé, es el tiempo que pasa factura, ¿no? Creo que recuerdo haber ido a Cusco mucho más joven, ¿no? Muchos años antes. He ido varias veces a Cusco. El año pasado creo que he estado 2 veces en Cusco. Y bueno, los últimos años, todos los años he ido a Cusco para grabar algo. Siempre hay algún trabajo, ¿no? Y he trabajado en producciones incluso internacionales, ¿no? O sea, cosas que se han hecho con extranjeros en Cusco. Y bueno, siempre me ha gustado mucho el trabajo en Cusco, pero sí, en esta experiencia de grabar con Gaby, sí sentí un poco eh, la pegada de la altura, ¿no? También la edad, no lo sé. Pero no, trabajar con La Gaby edad. es muy grato en realidad, ¿no? Es muy fácil trabajar, o sea, ahí el trabajo se hace con gusto, ¿no? Sobre Yo todo cuando el personalmente le tema tengo. le interesa a uno y lo motiva, ¿no? Así es, totalmente, sí. Bueno, y yo tendría que decir que Lucho era parte de la ciudad, ¿no? Era una cosa, no sé cuántas veces lo habré entrevistado yo mientras estaba en la radio, pero las palabras se las lleva el viento, ¿no? O sea, no tenemos archivos de la radio, pero las imágenes y las entrevistas grabadas son un documento inolvidable, porque las conversaciones con Lucho Figueroa siempre eran sumamente interesantes, ¿no? Ahora, Lucho tenía su carácter, tenía un carácter muy peculiar.
De esas peculiaridades, Gaby, ¿cuáles nos podrías compartir para que las personas conozcan más al personaje que estás abordando en el documental? Bueno, mira, Lucho, algo que tú has dicho, Lucho era prácticamente un personaje de la ciudad, ¿no? Todo el mundo lo conocía. Y además por cómo vivía él, yo creo que él vivía de una manera muy particular, muy peculiar, ¿no? Como todo artista, un artista, además de su época, de su generación, que no le venían las cosas fácil, ¿no? Era siempre una lucha constante para seguir haciendo lo que él quería hacer, ¿no? Entonces, a veces él se cambiaba de casa, vivía en una época en la calle Suecia, en otra época en Mariscal Gamarra, en otro, ¿no? Que eso es muy común para muchos artistas, ¿no? Pero lo que me encantaba de él era esta su solidez y su gracia, y siempre decía, mira, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Pero a mí me encantaba cuando decía, no, para mí el Cusco es mi casa, ¿no? La Plaza de Armas es mi sala y el Ayllu es mi oficina. Entonces ahí te da una idea no solo no de su personalidad, pero también de los espacios en los que él se movía y los espacios en que la gente lo reconocía y lo saludaba. Yo me sentaba muchas veces con él, que yo llegaba al Ayllu a tomar mi café o algo y él estaba ahí, ¿no? La mesa 8, ¿no? Era su mesa. Y todo el mundo se sentaba a saludarlo. Él podía estar ahí 4 horas, qué sé No, yo, y la pasaba gente, ¿no? tiempo, ¿no? Entonces, Pero eso es muy peculiar, ¿no? una cosa que Lucho nunca reconoció, sino tardíamente, fue que era un reflejo bastante, no diré fiel, pero muy cercano a su padre, Mm, porque Luis Figueroa Aznar, ujú, el extraordinario fotógrafo cusqueño, tenía una vida muy parecida, ¿no? ujú, Pero él ujú. estaba, digamos, con un colchón eh, social Claro, mucho más claro, sólido que el de Lucho. claro, Entonces, Lucho sí pasó una vida muy, muy compleja. Sin embargo, la asumía, como tú bien dices, como parte de su condición de ser artista, ¿no? exacto. Que era como un toque, eh, como que era lo que correspondía, digamos, ¿no? Que él asumía eso como parte de lo que constituía su opción de vida, ¿no? Claro. Claro, bueno, sí, ¿no? Él era un bohemio, ¿no? Es así como creo también han descrito a su padre, que una pequeña aclaración, que su padre, Juan Figueroa Aznar, era ancashino, que llegó a Cusco a comienzos del siglo XX, creo que en 1903 o 4 por ahí, y se casa con la mamá de Lucho, no, Ubaldina Yávar Almanza, que ella sí era cusqueña, paucartambina, ¿no? Entonces, pero claro, son estas vidas bohemias y Lucho bebió de eso, ¿no? Su propio arte, su propia pasión por la pintura. Lucho estudia bellas artes. Él tiene un grado en bellas artes, él era pintor y también fotógrafo, ¿no? También hace fotografía como su padre, pero claro, o sea, si tú ves los jóvenes de esa época, cuando él era joven, llega el cine. Bueno, ya había llegado el cine, pero llega la habilidad de tener cámaras pequeñas, ¿no? Las boles, estas que en su época, ¿no? Le permite ir a este otro medio, ¿no? En Y uno de sus ensayos, José Carlos Huayhuaca menciona cómo esta nueva generación de la escuela de fotografía da a luz a la escuela de cine cusqueño, ¿no? O sea, son en su mayoría hijos de fotógrafos, Nishiyama, Chambi, Figueroa, los que dan el paso hacia la modernidad, hacia el cine, y ellos mismos forman un equipo, ¿no?
hacen cámara, hacen los guiones, la visualización, qué sé yo, pero es como una continuidad del mundo que han vivido, es decir, es un mundo de imágenes, ¿no? Ujú. Siguen un mundo de imágenes y es interesante porque se cumple en casi en la mayoría de los casos de los más importantes fotógrafos que hemos tenido en esa generación que han devenido en en la cinematografía, ¿no? Claro, Y la Lucho siguiente no, generación, claro, claro. y Lucho no es la excepción, ¿no? No, 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 no. Para nada, claro. Lucho es contemporáneo, era muy amigo, ¿no? de Manuel Chambi, de Víctor Chambi, que son hijos de Martín Chambi, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Es muy lindo ver esa historia porque el padre de Lucho, Juan Manuel, era muy Figueroa amigo Aznar. de Claro, Figueroa compartieron el era estudio, muy, ¿no? compartieron el estudio de la calle Marqués en una época, ¿no? O sea, eran muy amigos, se conocían, incluso trabajaron juntos, ¿no? Y Entonces, finalmente Figueroa le vende el estudio a Chambi, ¿no? a Martín Chambi, así es, exacto. Entonces, ellos se conocían, los hijos pues se conocían, ¿no? Y andaban juntos y pasan a ser, bueno, han hecho películas juntos, ¿no? Documentales juntos, por momentos, ¿no? Cada uno ha hecho lo suyo, pero también han trabajado juntos. Y es bueno, la culminación de todo eso yo creo que es Cuculi, ¿no? Que es lo que se conoce más de ese cine cusqueño Claro, de esa generación, ¿no? digamos que Cuculi es la primera película que impacta fuera del Cusco y genera todo un mundo de fantasía, ¿no? O sea, Cuculi llega a Europa, entonces con eso decimos todo, ¿no? Lo que no ha pasado con muchos cineastas actuales, ¿no? Abre Claro. una etapa muy distinta. Sin embargo, Lucho, como lo dices tú mediante el documental que ustedes han hecho, em, tiene ya su base más clara de lo que significa José María Arguedas Ujú, y su relación con esa tradición. Muchas de sus películas están basadas en algunos cuentos de Arguedas y en exactamente. algunas tradiciones muy cusqueñas, muy nuestras, ¿no? Ujú. Y desde el punto de vista, digamos, cinematográfico, ¿cuál es, desde tu punto de vista, Ronald, el, el aporte más importante de la visión fotográfica de Figueroa? Bueno, si hablamos de la película de Figueroa, yo creo que habría que diferenciar un poco ciertas etapas, ¿no? Yo creo que Cuculi es su etapa con la Escuela de Cine Inicial, ¿no? Cusqueño, así, inicial, De inicio ya. así De es. joven, veintitantos años, ¿no? Cuando la Así hacen. es. Y creo que ahí tiene mucha importancia, mucha injerencia también la figura de Nishiyama, ¿no? Porque él era un fotógrafo experimentado, ya él había trabajado incluso en producciones extranjeras que se habían hecho en el Cusco. Entonces, creo que han sumado, yo creo que su visión y su talento, ¿no? Hay algo bien interesante que se ve que cuando vean el documental lo van a oír directamente de la voz de Lucho, ¿no? Y es esta mirada que él tenía en relación a, es decir, en relación a la fotografía, cómo uno no ve el horizonte como en la ciudad, ¿no? El horizonte es, digamos, plano. En los Andes uno mira para arriba o mira para abajo. Entonces, uno siempre está o en picado o en contrapicado. Entonces, hay esta visión en la que hay cámaras muy picadas o cámaras muy contrapicadas, ¿no? Entonces, muchas veces el sol, la luz que hay en el Cusco, ¿no? Es un sol muy, muy, muy fuerte también. Entonces, por ejemplo, una luz eh,
cenital, una luz que viene de arriba, genera muchas sombras, ¿no? Entonces, lo que dice Lucho es que los picados nacen a partir, por ejemplo, de que esa luz no sea una luz, digamos, de contraluz, sino más bien una luz tangencial, y él ponía la cámara detrás de los personajes arriba, picado, y esa luz más bien iluminaba el espacio que él estaba viendo, ¿no? Entonces, eh, he leído yo, por supuesto, antes algunos comentarios que hablan de las influencias del cine soviético que ellos habían visto, ¿no? Recuerdo a Jorge Viñati contaba que él era mucho más joven, ¿no? Que, bueno, por lo menos una década o algo menos, más joven que la generación de Figueroa. Y él recuerda de niño, bueno, de jovencito, haber visto El acorazado Potemkin, por ejemplo, en las proyecciones del Cineclub, ¿no? Y bueno, yo creo que tal vez el cine soviético también es una influencia para estos primeros cortos o incluso Cuculi, ¿no? Pero yo creo que después el cine de Lucho Figueroa con Los Perros Hambrientos o con Jaguar Fiesta, ¿no? Él trabaja también en colaboración con otros fotógrafos y yo creo que más bien entra también en otra lógica, según yo, según lo que yo puedo ver, ¿no? Y es también en esta lógica de respetar el tiempo, ¿no? Porque hay un tiempo y hay un ritmo en cómo se mueve el mundo andino y sus personajes, ¿no? Entonces, ahí más bien ya no es de repente el montaje soviético que construye significados, que sí hay algo de eso en Cuculi, por ejemplo, esta escena de la muchacha que va al campo y se encuentra con Alaco, y hay todo un montaje ahí con el río y la flor, ¿no? Que, bueno, que da a entender que hay una unión ahí, ¿no? Que se construye, digamos, en el montaje el sentido de esa escena, ¿no? Así como en algunas otras también. Pero yo siento que, por ejemplo, más bien en Perros Hambrientos, en Llevar Fiesta, creo que hay un sentido de mirada un poco más cercano tal vez al espíritu andino, que es un poco más contemplativo, un poco más, eh, es decir, que se interviene menos en el montaje de la imagen, ¿no? Entonces, yo creo que están para redescubrir las películas de Lucho Figueroa. Lo bueno es para que este año, releerlas, ¿no? sí, porque lo bueno es que este año se va a proyectar, por ejemplo, Los Perros Hambrientos digitalizada, ¿no? O sea, se ha escaneado de Se un están rollo de... recuperando, ¿no? Sí, y es volverlas a ver. Yo las películas, estas Sí, películas, por claro. ejemplo, yo las vi en VHS en una calidad lamentablemente muy mala, ¿no? Y ahora hemos tenido acceso, digamos, al nuevo material y se ven muy diferentes las películas a nivel fotográfico, ¿no? O sea, yo creo que ahora va a ser el momento como de ver y revalorar la obra de Figueroa, que creo que en su tiempo, como lo dice Marita Barea también en este documental, cuando lo vean, es que claro, no le daba mucha bola, ¿no? Era como que lo veían algo como el folclore, una cosa como que... eh, Bueno, la como- verdad es que siempre había también un prejuicio hacia ese cine, ¿no? Hay que reconocerlo y decirlo con todas las palabras. Se veía, pues, y perdóname, hasta ahora se sigue viendo, ¿no? Hemos tenido un congreso que ha tratado de desaparecer el cine regional. Así Espero es. que tengamos la fuerza de que eso no suceda. Sin embargo, yo debo decir que tuve la suerte de ver, por ejemplo, Yaguar Fiesta en, en los cines de antes, en los cines, en pantalla así grande, y la escena eh, del encuentro del toro y el cóndor es algo que a mí me dejó marcada hasta el día de hoy, ¿ah? Yo no voy a decir que era una adulta formada con todos los conocimientos habidos y por haber que puedo tener en este momento. Era una comunicadora, sí, pero ver esa película a mí me sacudió porque, en primer lugar, porque amo a los animales, ¿no? Y hacer esa toma, yo me imagino en las condiciones
de filmar esa escena es realmente de no creerlo, ¿no? De no creerlo. Y todo lo que simboliza eso, ¿no? Gaby. Sí, lo que quería decir un poco en acotar a lo que estás diciendo de Jaguar Fiesta es, bueno, en el documental van a poder apreciar lo que María Barea dice, ¿no? Porque ella ha sido la productora de esa película y también, ¿no? Sea muy loable, ¿no? Una mujer productora en los años 70, 80 muy difícil, ¿no? Trabajando ahí con casi el director varón, los camarógrafos, todo, bueno, ella de productora, ¿no? Y describe muy bien, ¿no? Cómo fue el proceso de hacer esa, precisamente toda esa escena y recrear todo eso, ¿no? Y claro, es impresionante y ver estas películas ahora ya limpiadas, ¿no? Porque claro, con los años el celuloide, porque pues la gente joven tal vez ya no conoce el celuloide y cómo se tenía que filmar y trabajar en moviolas, hacer sonido óptico, todo eso, ¿no? Ese material se desintegra. Y lo que pasaron a VHS es igual, como dice Ronald, ¿no? O sea, la calidad es muy baja, nunca va a comparar al cine. Así que el gran esfuerzo en este caso, yo creo que Marita Barea con otra gente y creo que gracias al Ministerio de Cultura han podido restaurar y limpiar esa película y ojalá que la gente se anime a ir a verla, ¿no? Los perros hambrientos es la que han restaurado y la que van a estar pasando en el marco del festival el 9 de agosto a las 11 de la mañana. Ojalá que la gente se anime a verla porque realmente verla en pantalla grande, como dices tú, es mucho, es un cine hecho y filmado para pantalla Para grande. pantalla grande, lógico. Claro, Es un entonces la formato distinto. experiencia, claro, la experiencia de ver ese cine así es otra cosa, ¿no? Que verlo en tu compu o en un televisor, por mucho que tu televisor sea bien grande, ¿no? Verlo en una pantalla gigante, porque además el tipo de marco, ¿no? De cómo se filma, los encuadres, el movimiento de cámara, todo eso es... es un poco diferente pensado en una pantalla gigante, ¿no? Así Sí, y que, sobre todo la experiencia de ir al cine, exacto, de ir a exacto. verlo especialmente, concentrarte, no tener distracción, esperar que todo se vuelva oscuridad. Y es una experiencia, ir al cine era realmente algo que es inolvidable y que todos deberíamos retomar, pero como van las cosas, la comodidad de quedarse en casa y ver la película en la casa se está Bueno, convirtiendo ya en una claro. costumbre, Bueno, ¿no? pero por eso creo que es importante festivales como el Festival de la Universidad Católica, ¿no? El Festival de Lima, que dicho sea de paso, yo estoy impresionada de que cumplan 30 años. Algo en el Perú que dure tantos años, 3 décadas, ¿no? Sobre todo para cine que siempre está vapuleado por el Estado, ¿no? No hay apoyo, no hay esto, no, o sea, el que quiere ser Pero ahí el cineasta, kit, Gaby, es que el Estado no tiene nada que ver en esto, sí, felizmente, porque si exacto. no sería todo lo contrario. Es Sí, una, no es, hubiera durado 30 años no, posiblemente, es ¿no? el esfuerzo de personalidades de una institución comprometida. Hay que reconocerle a Salomón Lerner Ujú, su amor claro. por el cine, que Ujú. en su decanato, en su Presidente. rectorado de la Claro. Universidad Católica, se creó el centro cultural, se priorizó todas estas cosas. Creo que reconocer esas cosas también es bueno, ¿no? Darle el reconocimiento a la Universidad Católica. Oye, la Universidad de San Marcos también tiene un cineclub de hace muchísimos años, pero que nadie lo reconoce. Tiene un festival interesante y de Mm. cine diverso, pero
que también requiere promoción, pero ese no es el caso. Ahora tienes que decirme cuándo es que se va a presentar el documental Luis Figueroa Yávar, Cine de la Tierra. Nuestro documental se va a presentar el día 11 de agosto a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural de la PUC, ¿no? De la Católica, que está ahí en San Isidro, ¿no? Creo que es Camino Real la dirección. Sí, yo creo Y va que a ser en ya. el cuarto piso, en el cuarto piso. Me parece que es sala 5. Bueno, para todos los cusqueños que viven en Lima, pues hay que recordarles que podemos rever la vida de Luis Figueroa Yávar y detalles de la factura de algunas de sus películas, detalles de su propia vida y por lo que veo, también has tomado fotografías de Figueroa Aznar. Sí, tuve la suerte de que me pusieron en contacto con la sobrina de Luis Figueroa, Jimena Figueroa, quien tiene el archivo de Figueroa Aznar. Y ella ha sido increíblemente amable, tengo que agradecerle mucho porque me abrió las puertas en cuanto le dije que era un documental sobre sobre Luchito. Me dijo inmediatamente, ¿no? Lo que necesites, lo que quieras, y hemos tenido acceso al archivo y a escoger las fotos necesarias para proveer el contexto de la niñez y juventud de Lucho, bueno, un poco en la hacienda y quiénes fueron sus padres y todo esto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que un trabajo de 30 años es totalmente eh, sólido, lo has digerido y todos vamos a estar muy ansiosos de ver el producto final de vuestro trabajo. Tú como directora y creadora, amiga además de Lucho, y Ronald, pues tu mano derecha en la cámara, en la edición. Estamos pues ansiosos de ver este documental y recordar con mucho cariño y con justo reconocimiento este documental, por lo cual ya yo te agradezco, Gaby, y agradezco el apoyo de Ronald, porque Lucho se lo merece, merece ese reconocimiento, merece esa distinción, y que se presente en el Festival de Lima, pues ayuda mucho a que su labor se vuelva a recordar y reconocer, y si van a pasar sus películas, pues tanto mejor, ¿no? Entonces, una vez más, felicitarte, Gaby, y agradecer a Ronald por esta oportunidad de dar a conocer al público este documental que a todos los cusqueños y a los amantes del buen cine, pues de todas maneras nos va a hacer mucho bien en este año complejo para el Perú, pero que tenemos cosas por las cuales sentirnos orgullosos. Gracias, Gaby, por esta posibilidad. Gracias, Ronald. Gracias, Patti. Te agradezco mucho por la entrevista y simplemente reiterar que creo que este documental lo hemos hecho con muchísimo cariño. Como dices tú, he tenido años para pensarlo, masticarlo y darle vueltas. Y creo que para mí es más que nada un regalo a mi propia generación como cineasta y a todas las nuevas generaciones de cinéfilos y de cineastas, ¿no? Y ojalá que puedan venir a ver el documental y que también vean las otras películas de Lucho que las están pasando en el festival, porque también van a pasar fragmentos de Chiariaje, que fue una película prohibida por el gobierno de Velasco, ¿no? Y se han encontrado unos pedazos de esto, unos cortos que se hicieron y el día 12 de agosto los van a pasar. Entonces es el 9 Los Perros Hambrientos, el 11 nuestro documental Luis Figueroa, Cine de la Tierra, y el día 12 Los Fragmentos de Cherreaje, para la gente que esté interesada en el cine cusqueño, Y el cine Un pequeño andino, ¿no? añadido, cine andino. un Ujú. pequeño, un pequeño em,
aporte, ¿no? Es que después de la proyección del documental va a haber un conversatorio con Gaby presente, con Marita Barea, la productora de Perros Hambrientos, de Yegua Fiesta, y también nos va a acompañar este Emilio Bustamante, ¿no? Este académico, crítico de cine también, y creo que va a ser una Y un experiencia que estudioso del cine regional, ¿no? es clave, sobre todo eso, así que yo creo que va a ser una experiencia doble, ¿no? De ver el documental y poder conversar, bueno, con personas que están absolutamente pues entendidas en el tema del cine regional y el de Lucho Figueroa, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta buena noticia y mucha suerte en los nuevos proyectos, Gaby y Ronald. Gracias, Patti. Hasta pronto. Hasta Gracias. cualquier rato y más productos.